La sabiduría de los sabios. Doctor Luis Jaime Sánchez. El doctor Luis Jaime Sánchez escribe el siguiente texto titulado Carl Gustav Jung al profesor honorario Delgado. Voy a leer entonces algunos apartes donde el doctor Luis Jaime Sánchez habla o hace mejor un esbozo ideológico de Carlos Jung y dice: la obra de Jung es sencillamente gigantesca en volumen, significación y contenido, mucho más frondosa y rica que la de Sigmund Freud y más sabia y laboriosa que la de cualquier psicólogo, psiquiatra y psicoanalista contemporáneo. Para conseguir su objetivo central, que era el de darle un asidero espiritual a la psicología, entroncándola con los signos y símbolos contenidos en los mitos, las leyendas y las religiones, el gran psicólogo suizo se adentró en las más intrincadas problemáticas del individuo y de la sociedad, sin petulancias ni suficiencias, sin santorales, con sencillez, humildad y respeto por el hombre, las cosas y los temas. Viajero y curioso infatigable, Jung procuraba, transformando toda frontera, todo idioma y toda costumbre, estudiar cuanto documento le fuera dable para comprender mejor el alma del hombre. En China, en el Japón, en la India, en Norteamérica, en México y a través de toda Europa, estudió como nadie lo ha hecho lo más profundo del hombre histórico, arraigado ancestralmente en los mitos, las leyendas, el folclore, las religiones. En esta descomunal actividad de investigación, el gran pensador suizo salta con soltura y propiedad de la psicoterapia y la psicología individual a la interpretación de las leyendas de su teoría básica, de la individuación a la psicología de la alquimia, de su tipología al sentido colectivo e histórico de los sueños, de los arquetipos, a la interpretación de la piedra filosofal, de su teoría del ánima y animus, al encuentro del sí mismo, de la psicología de la transferencia al mito del bribón de la persona, al estudio sobre Job, de la mitología griega a la mitología de las tribus wichitas. Carlos Jung escribía respecto a la esencia del alma humana. Es que lo que haya que decir son ante todo observaciones realizadas en el hombre. Se reprochan mis observaciones, dice Carlos Jung, porque se refieren a experiencias desconocidas o difícilmente accesibles. Todo el mundo, aun los profanos más incompetentes, creen estar perfectamente al tanto de la psicología, como si la psique constituyera el terreno que goza del conocimiento más general. El alma humana constituye uno de los objetos más oscuros y misteriosos que se ofrecen a nuestra experiencia. Nunca acaba uno de aprender en este dominio. Siempre en mi actividad práctica no pasa un solo día sin que tope con algo nuevo e inesperado. El hombre que solemos llamar moderno es por antonomasia un hombre solitario. El problema psíquico del hombre moderno es una de esas cuestiones inconmensurables precisamente a causa de su misma modernidad. Debo decir que el hombre a quien llamamos moderno, el que vive en el presente más inmediato, se encuentra sobre una cumbre o al borde del mundo, con el cielo encima, debajo la humanidad
entera con su historia que se pierde en las brumas primigenias y delante el abismo de todo el futuro. Los hombres modernos, los que viven en el presente inmediato, son pocos, porque su existencia exige la conciencia más alta, la conciencia más intensa y vasta, con un mínimo de inconsciencia, pues solo es enteramente actual quien es plenamente consciente de su existencia como hombre. Quien alcanza esta conciencia del presente es, por fuerza, un solitario. En todos los tiempos el hombre moderno ha sido un solitario, pues cada uno de sus pasos hacia esa conciencia más alta y más amplia le va alejando de la participación mística primitiva y arrancándole de la inmersión en el inconsciente colectivo. Solamente para este hombre han palidecido los mundos de etapas de la conciencia ya pretéritas. Se han vuelto antihistórico en el sentido más profundo y con ello se ha alejado de las masas que viven exclusivamente de ideas tradicionales. Reconocerse moderno es declararse voluntariamente en bancarrota, es hacer votos de pobreza y de continencia en un nuevo sentido, asumiendo ante el pasado una actitud creadora, porque negar el pasado y no tener conciencia más que del presente sería pura futilidad. El hoy solo tiene sentido cuando está colocado entre el ayer y el mañana. El hoy es un proceso, un tránsito que se aleja del ayer y se encamina hacia el mañana. Lo típico de las ideologías junguianas es la responsabilidad con que juzga el destino del hombre. Este destino del hombre no es solamente psicológico, sino también espiritual. El psicoanalista freudiano E. Glover no le perdona a Carlos Jung el que haya encontrado como psicólogo a Dios en el fondo de los mitos. Este encuentro psicológico de Dios es una de las características de la obra de Jung, que él hizo a partir de un sistema de investigaciones rigurosamente empíricas. Jung nunca se vanaglorió de este descubrimiento que consideró como natural corolario de sus trabajos. Toda la temática junguiana gira alrededor de la historicidad del hombre, en el sentido más amplio, puesto que es a la vez psicológica, ancestral y religiosa. Toda la simbología junguiana está impregnada de espiritualidad vehemente, abierta y clara. Estas son las razones por las que una de las figuras que más atrajo su preocupación fundamental fue la de establecer la figura de Paracelso, porque su preocupación fundamental fue la de establecer la validez de la experiencia científica frente a la tradición, pero sin destruir los valores específicos de esta. Aceptaba la autoridad de la revelación divina, a la vez que estudiaba los fenómenos naturales. En el espíritu de Paracelso, las dos fuentes de conocimiento, la revelación y las luces naturales, no entraban en conflicto. Cuando Carl Jung afirma que la psiquis humana posee una función religiosa, psicología y alquimia, no habla solamente como psicólogo de las religiones, sino también como psiquiatra. La escuela psicoanalítica de Carl Jung ha reconocido plenamente la teoría según la cual muchas neurosis nacen de que los individuos se ciegan a sí mismos para no ver sus deberes religiosos debido a su pasión pueril por la cultura. Seréis como dioses, dice la historia sagrada. Fue la insignia original del tentador. Sucumbir a esta tentación no es en sí mismo patológico.
Es patológico en la medida en que es inconsciente. Cuando Dios es arrojado de la conciencia, el lenguaje de la religión hablará de la ira de Dios cuando éste es ignorado y despreciado. El lenguaje de la psicología dirá únicamente que la ignorancia o represión del Dios imagen, en virtud de la ley de comprensión, influirá negativamente en la salud y en la conciencia del individuo. A medida que Jung avanzaba en sus investigaciones, se adentraba cada vez más en la temática religiosa. Es uno de los aspectos más controvertidos de su obra. Jung no era católico, sino protestante. Jung se defendía alrededor de las siguientes ideas: yo considero mis teorías como sugerencias e intentos de formulación de una nueva concepción científica de la psicología, fundada primordialmente sobre la experiencia inmediata con seres humanos. Leyendo a este gran maestro sobre Carl Jung, realmente uno se queda asombrado de ver la gran dimensión de ser humano, no solamente del doctor que hace sobre este esbozo de Carl Jung, el doctor Luis Jaime Sánchez, sino que mire cómo habla de este gran escritor, de este gran médico, de este gran psiquiatra. Yo agregué acá unos apuntes tomados de Carl Jung, tomados de su libro Realidad del Alma, donde él dice: el desarrollo de la personalidad no obedece a ningún deseo, a ninguna orden, a ninguna comprensión, sino exclusivamente a la necesidad. Su desarrollo es una dicha que solo puede pagarse a un alto precio. Se debe elegir con una consciente decisión moral. El hombre que tiene un destino oye la voz de su interior que se lo marca y pone en acción con su personalidad el máximo valor de la vida, afirmando su propio ser individual y su triunfante adaptación a los hechos universales con simultánea libertad de su propia determinación. Carl Jung, mayo del 2023, tomado del texto del doctor Luis Jaime Sánchez, Revista de Psicología.